pensar en el video primero, o sea, ese chico vino del mundo, ¿no? Bien del mundo. O sea, cosas criminales, o sea, pero también mucho pecado. Y quería decir una cosa, o sea, no hay muchos jóvenes aquí, varios de los universitarios sí están, pero una de las cosas, las diferencias en las luchas de las personas que vienen del mundo y la gente que crecen en la iglesia. O sea, ¿viste la acción de él? Él dice que él dejó de tomar, dejó de andar con mujeres y nunca volvió atrás. Claro, eso es la actitud de un discípulo. Parte del problema con las personas que crecen en la iglesia es muchas veces no han probado estas cosas y que realmente es después de bautizarse que enfrentan esas tentaciones. Y a veces es muy difícil para el chico que ha crecido en la iglesia de no caer en experimentar esa parte del mundo. No es una excusa, es una realidad aquí en nuestra iglesia y es una realidad en las iglesias en todas partes del mundo. O sea, es algo que vemos. Entonces, si tú vienes de una familia cristiana y tú has tomado la decisión de ser un discípulo, yo creo que muy bueno seguir el ejemplo de Jesse. Nunca vuelvo atrás. Nunca voy a volver a sus pecados. Sí, eso es la actitud que debemos tener y debemos entender que Dios te ha protegido de mucho dolor y sufrimiento por haber crecido en la iglesia. Y tienes que estar agradecido y no buscando las cosas del mundo como que yo nunca he vivido. No, o sea, quizás nunca has sufrido. No. Pero bueno, es un comentario gratis que quería hacer. Vamos a Hebreos 12, nuestro versículo del año. Hebreos 12, 1 a 3. Por lo tanto, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dejémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, ¿qué es la meta del año? Dejar los ojos fijados en Cristo. ¿No es cierto? ¿Te es fácil? No, para mí es difícil. Y la verdad, en estos días ha sido bien difícil. Pero un poco más de eso en un momento. Vamos a otro pasaje. Vamos a mirar un ejemplo de cuán difícil es mantener los ojos enfocados en Cristo. En Mateo 14, 22 a 33. Mateo 14, 22 a 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió al cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús
fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Pero entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzó a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús la tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, historia conocida, ¿no? Jesús va caminando sobre el agua, los discípulos se asustan, piensan que Él es un claro, están en el medio de una tormenta, en el medio del lago. No estaban esperando ver a Jesús. ¿Me explico? Entonces, ellos piensan que es un fantasma, pero es un fantasma caminando sobre el agua. Es un fantasma que habla, ¿no? Entonces, ellos están llenos de miedo. Y bueno, la reacción de Pedro es interesante, ¿no? Si eres tú, ordena que voy hacia ti sobre el agua. ¿Cómo estaba el lago en este momento? Era un lago calmo, ¿no? Como un vidrio, ¿no? ¿Qué piensan? No era así. Había una tormenta. Los discípulos estaban dudando que iban a llegar al otro lado. Y ellos eran profesionales en eso de las barcas y los pescados y todo eso. Es algo que ellos sabían bastante. Entonces, pero ellos no saben qué hacer. Entonces, es una tormenta. Hay olas grandes, hay mucho viento. Pero Pedro es valiente, ¿no? Y Pedro sale de la barca. Jesús dice, ven, y él obedece. Es un buen corazón, ¿no? Cuando el Señor dice algo, debemos ignorarlo, ¿no? No, tenemos que obedecer, o sea, siempre tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y Pedro fue un buen ejemplo. Y él salió de la barca. Él fue el único ser humano, aparte de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que en la historia de la humanidad caminó sobre agua. Él lo hizo. Pero ¿qué pasó? Él empezó a ver la tormenta, el viento, las olas. Dejó de mantener su mirada fijada en Cristo. ¿Qué te está pasando? Tuvimos un buen tiempo hoy de oración. Muchos hermanos estaban realmente abriendo sus corazones, ¿no? con cosas fuertes del trabajo, cosas fuertes del país, cosas fuertes en sus familias. Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado la tormenta. No la tormenta del lago, pero la tormenta de la vida. O sea, yo no te conozco personalmente. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé en qué tormenta estás metido tú. Pero la cosa es, muchas veces estamos en la tormenta y dejamos de mantener los ojos fijados en Cristo. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, es difícil cuando hay tantas cosas dando vueltas en tu cabeza, mantener los ojos puestos en Cristo.
Es difícil. Pero es el trabajo que tenemos que hacer. Si Pedro pudiera mantener sus ojos fijados en Cristo, ¿qué hubiera pasado? Pero dudó, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y Jesús tuvo que salvarlos. Bueno, fue salvado, gracias a Dios, no murió, ¿no? Pero él dejó el miedo dominarse. Y eso también nos pasa, ¿no? O sea, sentimos atacados por cosas, problemas, dificultades, sea lo que sea, de la familia, del trabajo, de la economía, de lo que sea. Sentimos atacados y dejamos de mantener nuestros ojos en Cristo. Y dudamos, tenemos miedo. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, la verdad, en esta semana eso me estaba pasando. Yo estaba, en primer lugar, estuve enfermo la semana pasada, estaba debilitado y estuvimos metidos en algunos problemas. Y yo sentí que era más de lo que yo podía soportar. Y una de las cosas de mi enfermedad es que cuando estoy muy cansado, no puedo descansar. O sea, no puedo dormir. Puedo ponerme en la cama, pero no puedo dormir. A pesar de que mi cuerpo está tan cansado que ni puedo pensar bien. Y bueno, eso me estaba pasando. Y pasé una noche muy mal sin dormir. Y un día también difícil. Entonces, estaba acercándome a la próxima noche, sabiendo que traté de descansar en la tarde como hago normalmente, no pude tampoco. Entonces estoy llegando a la noche con miedo. ¿Qué va a pasar? Otra noche más sin dormir. O sea, no aguanto más de eso. O sea, mi cuerpo ya no va a seguir funcionando. O sea, entonces Diana y yo nos sentamos y leímos un pasaje de la Biblia. Está en Isaías 26, 3 a 4. Isaías 26, 3 a 4. Dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Y pone en ti su confianza, porque confía en el Señor, porque Él es la roca eterna. Entonces, meditamos en este pasaje, oramos juntos, antes de acostarme. Pero igual yo sabía que mi mente no iba a descansar, que estaba demasiado cansado. Y entonces yo hice algo, y es una práctica histórica de la iglesia. Se llama una oración de aliento. Y básicamente lo que es un tipo de meditación donde tú al respirar oras una cosa y al exprimir el aliento dices la otra parte de la oración. Y hay varias oraciones así en la Biblia. Pero lo que yo decidí hacer era hacerlo así. Respirando, Jesús, quiero mantener mis ojos fijados en ti. Jesús, quiero mantener mis ojos fijados en ti. Y yo lo seguía repitiendo, respirando, exprimiendo, respirando, exprimiendo. Jesús, quiero mantener mis ojos fijados en ti. Y pude descansar. Dios me mantuvo en completa paz y pude hacer. Entonces,
Y me levanté el otro día realmente animado, ¿no? por ver lo que Dios ha hecho, por ver cómo haya funcionado. La confianza en la palabra de Dios, o sea, el poder de la palabra de Dios y el poder de la oración. O sea, entonces, si estás angustiado, es una buena práctica estas oraciones. Y como digo, hay muchas frases bíblicas en la Biblia que se puede usar en esa forma. Pero es una muy buena práctica si estás angustiado de poder hacerlo, ¿no? Respirar y repetir la frase, o sea, vez tras vez tras vez, para calmar tu espíritu, para dejar a Dios tomar control, ¿no? Entonces, es lo que hice, y gracias a Dios, Él trabajó, me ayudó, y aquí estoy hablando con ustedes hoy de cuán difícil es mantener nuestros ojos fijados en Cristo. Y yo sé que es muy difícil, pero hermanos, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, mantener los ojos puestos en Él, ¿no? Es lo que Él nos pide, y Él nos pide eso porque Él nos conoce y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, Él quiere cuidarnos, Él quiere ayudarnos, pero a veces nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad de hacer lo que la Biblia dice, de orar y de confiar, y de mantener los ojos fijados en Cristo. Bueno,